Vamos a empezar. Invocación de Rada. Dice, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para desarrollarnos, aprender, para compartir fraternalmente, practicar altruismo y para servir sin reserva alguna. Rada. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, en especial a nuestros amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos al interior de nosotros mismos, nuestros yoes superiores. Queremos ser de muchas formas, pero sobre todo queremos ser siempre como el estudiante fiel en su mejor versión, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y agradecerá y les ama con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, si nos metemos a las páginas de Teosofía, y dado que vamos a ver en esta clase el tema de la Atlántida, que tanto revuelo causó la clase pasada, les hice una selección para que prácticamente toda la clase esta podamos ver el tema de la Atlántida con mucho detalle. Entonces, vamos a empezar primero con la continuidad de conciencia que aparece este artículo en el Trust Memorial Library, que se llama Continuity of Consciousness. Y después de eso nos brincamos ya a todo lo que va a ser nos va a servir mucho para ahora que hablemos de lo que hizo Leadbeater con el señor Scott, para poder desentrañar algunas cosas de la Atlántida que luego se convertirían en el libro famoso de la Atlántida, que es un libro que está de alguna manera mejorado y trabajado por todas las consultas clarividentes que hicieron tanto Annie Besant como Charles Leadbeater. Empezamos con la continuidad de conciencia. Es un artículo muy reciente. Dice que, ¿qué sabe la ciencia moderna de la duración de las edades del mundo o incluso de la longitud de los periodos geológicos? Pregunta Blavatsky. ¿Cuánto sabe la ciencia? Pues muy poquito. Nada, absolutamente nada. En efecto, en la oscuridad cimeria de las épocas prehistóricas, los exploradores están perdidos en un laberinto cuyos grandes corredores no tienen puertas y no permiten ninguna salida visible al verdadero pasado arcaico, perdidos en el laberinto de sus propias especulaciones conflictivas, rechazando, como siempre lo han hecho, la evidencia de la tradición oriental, que es la que explica con detalle todo lo que ha pasado en todos los momentos históricos, sin ninguna pista o un solo hito seguro de que los guíe. ¿Qué pueden hacer los geólogos y los antropólogos sino retomar el delgado hilo de Ariadna? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el hilo de Ariadna? Son prehistóricos, solo a simple vista de la materia. Para el ojo espiritual, el vidente y del profeta de cada raza, el hilo de Ariadna se extiende mucho más allá de este periodo. Es decir, el Minotauro de Ariadna es enormemente más profundo y más lejano que el que podemos conocer a través de la ciencia. Ese periodo histórico, sin interrupción ni falla, de manera segura y constante, hasta la misma noche de todos los tiempos. Y la mano que lo sostiene es demasiado poderosa para dejarlo caer o incluso para permitir que se rompa. Bueno, hago esta introducción porque ahora que vamos a ver el tema de la Atlántida, vamos a ver hallazgos que están mucho más allá de lo que la ciencia, con las herramientas que tiene, puede desentrañar. Por eso está haciendo esta introducción en este artículo que está en Continuity of Consciousness, Madame Blavatsky. Esto es en la doctrina secreta, en el tomo 2, en la página 66-67. El hilo de Ariadna representa la continuidad ininterrumpida de la conciencia de la vida una, es decir, de todo el universo. En relación con la percepción, Smriti del conocimiento, Prajna, representa el principio de Buddhi, la intuición espiritual que por analogía y correspondencia atraviesa el laberinto de detalles hasta llegar al corazón del asunto. El hilo de Ariadna es también el Sutragma, la integridad del alma inmortal, la base metapsicológica de la conciencia individual que se remonta más allá de 18 millones de años y que sirve como almacén de la memoria del alma, que es la famosa anamnesis, a través de su capacidad de acceder a la Kasha, el empleo universal en el que están registradas todas las verdades arquetípicas detrás de la masa de proyecciones manifestadas. El alma inmortal en referencia a la sabiduría inherente. Puede recuperar la continuidad de conciencia más iluminadora. Repito, el alma inmortal en referencia a su sabiduría inherente
reminiscente. Puede recuperar, si lo desea, la continuidad de conciencia más iluminadora, solo a través del desarrollo interior. Puede salvar brechas aparentes en el plano físico, entre días y noches, entre estaciones y años, y cruzar abismos entre encarnaciones, porque entre encarnación y encarnación se presentan verdaderos abismos. Como dice el libro de Judith Björst de Necessary Luces, entonces hay enormes abismos que dividen lo que son las etapas. Más importante aún, puede abarcar los paralayas, los periodos de oscurecimiento entre las razas y rondas. Esta sabiduría eterna del alma no puede ser comprendida por la, por la mente racionalizadora. Bueno, invitación, lean todo el artículo. Continuity of Consciousness es un artículo que merece mucho la pena ver, porque vamos a ver entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la continuidad de conciencia es inaccesible a los métodos de la ciencia y lo será durante muchísimo tiempo. Nos está diciendo que hay periodos de esplendor o periodos de día y luego hay brechas enormes, verdaderos abismos, que solo se pueden conectar a través de la conciencia verdadera, etcétera. Es una maravilla este artículo. Ahora nos brincamos a este tema. En la página de la Theosophical Society aparece una revista, la revista de Quest, y ahí aparece un artículo de Richard Smalley que se llama Atlantis antes y ahora. Esta ha recibido una breve visita a Bombay en enero del 82 en la carta 115. Vamos a ver por qué estamos viendo esto. En esa carta del 82 dice el maestro M. Era ciertamente el gran deseo del maestro KH y el mío, puesto que Scott no podía asistir al aniversario de un evento que se iba a realizar allí, que fuera usted, le dice a Sinet, no para tomar parte alguna en los actos de esta asociación, sino simplemente para hacer acto de presencia. Esta desventurada organización, presentará una vez más su delegación sin contar con un solo europeo con una posición e influencia. Aquí el maestro está diciendo que estas organizaciones, para tener más fuerza, necesitan invitar a personas que puedan tener una postura dentro de la sociedad en la que puedan tener alguna autoridad con lo que ellos dicen o afirman e influencia. Pero ninguno de los dos quisiéramos imponerle ninguna obligación a esta organización en contra de sus deseos. Es decir, son ellos los que de alguna manera han hecho esta organización sin tener personas que tengan posición e influencia y eso automáticamente va a limitar la profundidad con la que puedan organizarse. Esto es el maestro M. Bueno, de este Scott que estamos hablando es William Scott Elliot, que fue uno de los primeros miembros de la Logia de Londres de la Sociedad Teosófica, en Adyar, que a veces se escribía bajo el nombre, tenía un seudónimo de W. Williamson. De ese ya hablamos un poco en la sesión anterior. Bueno, pues hay muchos libros de la Atlántida y luego aparece este libro de la Atlántida. Entonces, en este libro de Quest, en este artículo que se llama La Atlántida de antes y de ahora, la Atlántida hoy en día, eh, por eso se llama Atlantis Then and Now. Este es el de los últimos artículos que salen donde se habla de la Atlántida 2019, hace muy poco. Y está en el Quest Magazine, ya les enseñé para que lo bajen y lo lean con calma. Aquí viene cómo se hace la cita de Smalley Richard Atlantis, Then and Now, en Quest, la 107, página 22-27. Y el autor es Richard Smalley. Hice una síntesis aquí para que podamos ver qué es lo que dice este artículo reciente y dice cosas interesantes que los he dividido aquí en colores. Empieza el artículo de la siguiente manera. Todo está en inglés, por supuesto, tienen ustedes que leerlo en inglés o traducirlo. El artículo dice lo siguiente. Hasta el día de hoy, la Atlántida persigue a la psique de la humanidad. O sea, la persigue porque nos genera mucha inquietud, interés, si existió, si no existió. Bueno, nos dividimos los seres humanos en relación a todo lo que conocemos de la Atlántida. Empezamos con la parte negra, un continente medio olvidado que se hundió de la noche a la mañana en el océano, considerado la fuente secreta de una civilización tan lejana como las de Egipto y América Central, y más lejana de hecho. Se cree que tuvo una tecnología maravillosa, es lo que se dice, natural y sobrenatural, y que alcanzó un nivel de desarrollo que aún no hemos alcanzado la humanidad en el estado actual. Así arranca entonces Smalley, que es una persona que publica dentro de la revista Teosófica. Empezamos con la parte azul. Aunque nadie ha encontrado nunca evidencias de material irrefutable de esta civilización, evidencias físicas, por eso hicimos la introducción de Blavatsky, hay pocas ideas que reaparezcan con tanta frecuencia en la literatura oculta cada vez que se habla de la famosa Atlántida. Los escépticos siguen burlándose de la idea de un continente perdido, pero tal cosa no parece tan increíble como antes.
porque mientras más pasa el tiempo y más se desentraña la literatura oculta, pues vuelve otra vez esto entonces a estar en la mente, en el psiquismo de todos los que anhelamos conocimiento. Ciertamente no. Por ejemplo, para los habitantes de Malé, la capital insular de la República de las Maldivias en el Océano Índico, el Océano Índico corre el riesgo de sumergirse a medida que avanza el calentamiento global. Continúa elevando el nivel del mar. Una vez que admitimos esta posibilidad, podemos preguntarnos si la caída de la Atlántida podría repetirse en nuestra propia civilización, agobiados por el temor a un desastre ecológico. Bueno, eso hace la introducción entonces Smalley para poner en contexto a la Atlántida de antes con lo que podría ser el hundimiento de continentes ya en nuestra generación. Empezamos con la parte roja. La leyenda de la Atlántida aparece por primera vez en dos diálogos de Platón. Eh, la Atlántida, en el Timeo en particular, describe una cosmología que dejaría sin impacto en tradiciones místicas que van desde el gnosticismo y el hermetismo hasta la cábala. Pero es la historia de la Atlántida la que más ha capturado la imaginación del público. Muchos de los diálogos de Platón contienen mitos, no son los mitos tradicionales de la religión griega, sino composiciones propias. Pasamos al rojo y en ese dice, uno de los ejemplos más famosos se encuentra al final de la República. Describe una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado que va al reino del Hades y regresa contando sobre los héroes homéricos que echaron suertes para saber qué vidas llevarán en la siguiente encarnación. Todo eso le pasa a que estaba muerto, no lo aceptan ahí, vuelve otra vez a la vida. ¿Se acuerdan ustedes del diálogo? Aunque Platón sin duda creía en la reencarnación, es evidente que esta historia ha sido inventada para adaptarse a su contexto. Eso dice Smalley. Muchos eruditos consideran la historia de la Atlántida como un mito en ese sentido, aunque Critias, del que vamos a hablar con mucho detalle, el narrador de este relato insiste en que es una historia que, aunque extraña, es ciertamente verdadera. La historia de la Atlántida es una historia extraña, pero ciertamente verdadera. Habiendo sido atestiguada por Solón, quien fue el más sabio de los 7 sabios, de acuerdo a Timeo, y se acuerdan de los famosos 7 sabios de Grecia, de los cuales también ya hemos hablado en otras cartas. Bueno, eso viene en el Timeo. Y ahora vamos con la parte de negro. Dice, el verdadero Critias era un tío de Platón. Su nombre tenía un matiz desagradable en la Atenas de la época de Platón. Después de que la ciudad perdiera la guerra del Peloponeso ante Esparta en el 404, Critias fue instalado como uno de los 30 tiranos, una junta sedienta de sangre que gobernó durante aproximadamente un año antes de ser derrocada. Sin embargo, su testimonio en este diálogo tiene algo de verdad, porque Solón, un legislador y poeta que vivió alrededor del año 600 a.C. y que, como hemos visto, era famoso por su sabiduría, era pariente de uno de los antepasados de Critias. Dado que Platón pertenecía al mismo clan, la historia de la Atlántida podría haber sido una tradición familiar que Platón conocía de primera mano. La historia de Critias, que en realidad gira en torno a Atenas, se sitúa más o menos en 9000 años antes de la época de Solón, es decir, alrededor del 9600 a.C., o 11.000 años a partir de ahora hacia atrás. Aprendemos que Solón a su vez lo oyó de un sacerdote egipcio, quien dijo, ha habido y habrá nuevamente muchas destrucciones de la humanidad, eso dijo el sacerdote egipcio, que surgen de muchas causas. Los más grandes fueron hechos por el fuego y agua, las grandes destrucciones. El sacerdote añade, ¿recordáis? Solo un diluvio. Los griegos tenían una leyenda de un diluvio como el de la Biblia, pero hubo muchos anteriores. Eso está en el Timeo, otra vez 22c, 23b. Antes de este diluvio, continúa diciendo el sacerdote, había una enorme isla llamada Atlántida, situada frente al estrecho que vosotros llamáis de las columnas de Hércules, que más o menos es lo que sería el estrecho de Gibraltar. La isla era más grande que Libia y Asia juntas, etcétera. Bueno, esto es entonces lo que ustedes van a ver en este artículo. Vamos a verlo con un criterio teosófico. Vamos a considerar la forma en la que escribe. Obviamente es una revista, el libre pensamiento es una de las partes vehiculares importantes para la teosofía, pero precisamente como hay libertad de pensamiento, también tendríamos libertad de crítica. Vamos a analizar toda la parte en negro. Dice, el verdadero Critias, del cual vamos a escuchar mucho porque tiene mucho que ver con el asunto, era tío de Platón. Su nombre tenía un matiz desagradable en la Atenas de la época. Aquí empieza ya la parte, dentro de la fenomenología vamos a tener lo que es la parte denotativa, que es una parte más fotográfica, y la parte connotativa, que es una reacción que nosotros hacemos a las cosas que describimos. Cuando dice que tenía un matiz desagradable, eso es totalmente connotativo, es decir, es una opinión del autor, en este caso del Richard Smalley, es desagradable.
Después de que la ciudad perdiera la guerra del Peloponeso, es decir, ante Esparta, Critias fue instalado como uno de los 30 tiranos, una junta sedienta de sangre que gobernó durante aproximadamente un año antes de ser derrocado. Hacer una descripción de este tipo respecto a la persona que nos va a hablar de la Atlántida, de alguna manera lo denosta y lo pone en una posición poco creíble. Hay que verlo entonces con mucho cuidado. Una de las formas que algunos historiadores tienen de poder leer la historia es quitar las partes que tienen que ver, verla como un relato fotográfico con fuentes que son correctas y quitar todas las partes connotativas. Porque la parte connotativa le puede dar más abolengo, más prestigio y más credibilidad a alguien solamente porque el relator lo pone en el relato de una manera, lo pone como que fue uno de los grandes, de los mejores líderes que hubo en la Atenas de la época y lo que fuera, y eso entonces incrementa la credibilidad cuando estamos hablando solamente de una connotación. Una de las grandes ventajas que tenemos en las cartas de los maestros es que no se está hablando de connotaciones. Ellos son totalmente denotativos. Hablan entonces de una denotación real y cuando hacen una crítica o cuando ponen una opinión es más bien relacionada con la forma como se desempeñan las personas con las que ellos han tenido que tener intercambios de todo tipo, específicamente los dos británicos con los que están vinculadas las cartas, que son Sinet y Hume, y luego de ellos con otras terceras personas, incluso con la vieja dama que así le llaman a Blavatsky. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, aquí ya salieron varias cosas, salió Solón, salió Critias, salió lo que pasó supuestamente con, bueno, obviamente el diálogo de del cual también dice, ven ustedes acá, que es una experiencia cercana a la muerte, el soldado llamado que va al reino del Hades y regresa contando sobre los seres homéricos que lucharon en suertes, todo lo que se encuentra ahí, ¿se acuerdan? Se encuentra su tío, bueno, todo ese diálogo que es muy largo. Y qué vidas lleva en la siguiente encarnación. Aunque Platón sin duda creía en la reencarnación, es evidente que esta historia ha sido inventada. Eso de que es evidente que ha sido inventada, tendríamos que retirarlo para poder entonces entender la parte más denotativa e ir a las fuentes. Les digo todo esto porque entonces lo que se dice en la actualidad sobre la Atlántida hay que quitar las connotaciones porque si no al final nos va a quedar como un cuento de hadas y en realidad lo que tratamos de ver como teósofos es toda la parte que realmente está detrás de los relatos que aquí se están hablando, sobre todo teniendo en cuenta de lo que va a ser este hombre Scott con la ayuda de Leadbeater y de Annie Besant. Bueno, pues vamos ahora sí con la historia de la Atlántida y la Lemuria perdida, que es Scott Elliot sin el seudónimo. Esta es otra de las versiones, estas son las primeras versiones que aparecen en blanco y negro, y la otra es una tapa de las versiones posteriores de Story of Atlantis and the Lost Lemuria, otra vez Scott Elliot. Bueno, Historia de los Atlantes. De Scott Elliot les hice una pequeña presentación con el prefacio de Sinet y la traducción la hizo Federico Clemente Herrer en la edición de 2021 de la Biblioteca Orientalista. Aquí está Scott Elliot, aquí está Alec Bitter y aquí están los maestros. Los maestros entonces Eh, aquí se hace una combinación muy interesante para poder desentrañar un montón de cosas de las que tienen que ver con la Atlántida. Vamos con Scott Elliot. Entró en contacto con el teósofo Charles Leadbeater, dice normalmente en los anales de las grandes bibliotecas, quien dijo haber recibido conocimiento sobre la antigua Atlántida y Lemuria de los maestros teosóficos, es decir, el maestro K.H. y el maestro M, mediante clarividencia astral. Leadbeater transmitió sus hallazgos clarividentes a Scott Elliot, quien emprendió una investigación académica para respaldarlos. A pesar de las contribuciones de Leadbeater, Scott Elliot fue mencionado como el único autor del libro resultante, con notación, porque eso pudo haber sido incluso algo adrede que haya hecho Leadbeater para no aparecer en la obra, sin que esto quiera decir entonces que no haya participado, simplemente por el hecho de haber decidido no participar. Entonces, pero aquí se pone como una ingratitud por parte de Scott Elliot. Dice, no, nunca se mencionó como el único autor del libro resultante. La historia de la Atlántida de 1896, que se publicó en un prefacio de Alfred Sinet, estamos hablando de este libro, dice, en 1899, Scott Elliot recibió la medalla Subarró por sus contribuciones a la ciencia y la filosofía esotéricas. En 1904 añadió detalles sobre Lemuria en otro libro que se llama The Lost Lemuria, intentando utilizar evidencia científica contemporánea para respaldar las afirmaciones de Leadbeater. Bueno, este hombre entonces siempre estuvo como muy inquieto respecto a la Atlántida, ya lo habíamos visto en la clase anterior porque vimos otro resumen de su historia.
Y entonces pues recibió ayuda y con la ayuda nos hizo la obra que quizá tiene más elementos a través de los cuales podemos hacer un recorrido por lo que fue esta civilización desaparecida. Vamos a ver abajo lo que dice Leadbeater y Scott Elliott proporcionaron muchos más detalles que Blavatsky sobre las vidas de las razas raíz, atlantes y lemurianas. Scott Elliott sitúa a Lemuria en el Océano Pacífico, afirmando que era una gigantesca masa de tierra que finalmente se hundió, dejando solo pequeñas islas. Los lemurianos medían unos 15 pies de altura, tenían piel morena y caras planas, no tenían frente, o la frente era muy estrecha y mandíbulas prominentes. Eso tiene muchas razones de orden incluso hasta médico-anatómico que más adelante comentaremos si es que surgen las preguntas un poco más adelante. Podía ver de lado como los pájaros y podían caminar hacia atrás y hacia adelante con la misma facilidad. Se reproducían con huevos, pero se cruzaban con animales para producir ancestros humanos parecidos a los simios. Después de la desaparición de Lemuria, eso dice Scott Elliott, surgieron nuevas razas en la Atlántida a partir de las criaturas simiescas supervivientes. Esto dio lugar a las razas atlantes, empezando por Romoal, de piel negra, y dando lugar a los Tlavatli, de color pobre, que eran adoradores de los antepasados, y luego a los toltecas, que tenían una tecnología avanzada que incluía naves aéreas. Los fueron sucedidos por los primeros turarianos y luego por los semitas orientales. Los toltecas están vinculados con la parte mesoamericana, específicamente donde está México, y ahí una de las grandes ciudades, de las grandes, muy admirada, es, perdón, Teotihuacán. Teotihuacán entonces es una ciudad impresionante, enorme, con unas calzadas impresionantes. Bueno, esa es la parte tolteca, que es la que de alguna manera nos remonta a los anales que sí existen como restos históricos. Los toltecas fueron sucedidos primero por los tularianos y luego por los semitas orientales. Estos más tarde produjeron otras subrazas, los acadios y los mongoles. Un grupo de acadios emigró a Gran Bretaña hace 100.000 años, donde construyeron Stonehenge, el famoso, estas columnas que existen ahí en Gran Bretaña. La crudeza del diseño contrasta con la arquitectura atlante, se explica por el hecho de que la ruda simplicidad de Stonehenge fue pensada como una protesta contra el extravagante ornamento y sobredecoración de los templos existentes atlantes, en donde los habitantes practicaban el culto degradado de sus propias imágenes. Scott Elliott también afirmó que la Atlántida se dividió en dos islas unidas, una llamada Daitia y la otra Ruta. Al final solo quedó el resto de Ruta, llamado Poseidonis, antes de que ésta también desapareciera. Las ideas de Scott Elliott fueron mencionadas por Rudolf Steiner, quien fuera secretario de, como sabemos, de Annie Besant, en los ensayos publicados posteriormente que se llaman de los libros que él escribió sobre la Atlántida y Lemuria en 1904. Después de esta introducción, de la cual podríamos hacerla muy extensa, vamos a ver algunas de las cosas que vienen en este libro. Bueno, empezamos ya con el libro de Scott Elliott. Dice, los lectores que desconocen el progreso realizado en los últimos años por personas pertenecientes a la Sociedad Teosófica, repito, para los que vayan a leer esta obra, que desconocen los progresos realizados en los últimos años por personas que pertenecen a la Sociedad Teosófica de esa época, que se han dedicado con fervor al estudio del ocultismo, los teósofos, no interpretarían quizá debidamente el sentido de lo que en este libro se expone, ni van a obtener algunas explicaciones preliminares. Eso es lo primero que dice para poner al lector en el contexto de quienes le ayudaron a poder hacer esta obra. Segunda idea, la investigación histórica se ha fundado hasta ahora para la civilización occidental en análisis escritos a falta de documentos literarios. Han servido algunas veces de monumentos de piedra y también nos han proporcionado los restos fósiles seguridades inequívocas, aunque inarticuladas acerca de la antigüedad de la raza humana. Pero la cultura moderna ha perdido de vista o ha pasado por alto las posibilidades relacionadas con las investigaciones de sucesos pasados independientes de los testimonios falibles que nos han transmitido los escritores antiguos. Y de aquí que el mundo en general conozca hoy tan imperfectamente los recursos de las facultades humanas que la mayor parte de las gentes rechaza desdeñosamente, burlándose de la existencia misma, aún en potencia, de los poderes psíquicos que algunos de nosotros estamos ejercitando diariamente sin darnos cuenta de ello. Hay que recordar que en los modelos históricos se divide la historia de todas las edades, nos pasamos a la historia como ciencia, que son lo que son las civilizaciones prácticas y las civilizaciones léxicas.
Las prácticas transmitían el conocimiento de generación en generación de boca a oído. Las prácticas, perdón, las léxicas son culturas que ya conocían la escritura y por lo tanto iban dejando testigos de lo que ahí ocurría. Sin embargo, muchas de las civilizaciones léxicas perdieron gran parte de lo que se había escrito. Por eso sabemos hoy que, por ejemplo, de la cultura griega solo sabemos un poco más del 4% de lo que la cultura griega hizo. Es decir, tenemos todo desordenado y adulterado y recortado. Lo mismo pasa con la historia de las religiones. Eso es lo que entonces la ciencia de la historia normalmente divide. Aquí Scott Elliot nos está poniendo un tercer carril. Dice, bueno, está lo de boca a oído, lo- está lo que se escribe, la literatura escrita, y está la literatura que existe y que es capaz de ser desentrañada a través de un buen clarividente, un clarividente que pueda leer tan alto que pueda ver entonces la verdadera historia y por lo tanto transmitirla a alguien que quiera escribirla, como es el caso de aparentemente de esta obra. Vamos con el tercer párrafo. Dice, la situación es tristemente ridícula desde el punto de vista de los que saben apreciar las perspectivas de la evolución. Ante el espectáculo de la humanidad, que de este modo rechaza obstinadamente un conocimiento tan esencial a sus progresos ulteriores, que hasta la fecha existe. El mayor grado de la cultura de que es susceptible la inteligencia humana al no aceptar todos los recursos de su conciencia espiritual superior. Repito, el mayor grado de cultura de que es susceptible la inteligencia humana consiste en no aceptar todos los recursos de su conciencia espiritual superior y que no podrá traspasar jamás los límites de un proceso preparatorio comparado con el que pudiera desarrollar si se agrandasen las facultades de todos lo bastante para entrar en relación consciente con los planos o aspectos suprafísicos de la naturaleza. Bueno, como buen teósofo entonces hace una introducción de este tipo. Luego se pasa a las fuentes. Dice, los recursos de la clarividencia no tienen realmente límite en las investigaciones referentes a la historia pasada de la Tierra. Repito, los recursos de la clarividencia, a diferencia de las partes prácticas y léxicas, no tienen límites, porque las otras sí, en las investigaciones referentes a la historia pasada de la Tierra. Ya se relacionen con los sucesos acaecidos de la raza humana en épocas prehistóricas o con el desarrollo del planeta mismo a través de los periodos geológicos anteriores a la aparición del hombre, o bien a los sucesos más recientes cuyos relatos han sido desfigurados por historiadores, repito, cuyos relatos han sido desfigurados por historiadores para acomodarlos al status quo que cada historiador tiene detrás de sí mismo, es decir, a su propia preparación. Entonces, lo que tenemos aquí es que con el desarrollo del planeta mismo a través de los periodos geológicos anteriores a la aparición del hombre, o bien con sucesos más recientes cuyos relatos han sido desfigurados por historiadores poco cuidadosos o malintencionados. Poco cuidadosos es porque no han tenido la preparación necesaria para poder contextualizar lo que están escribiendo, o malintencionados cuando sí han tenido esa conciencia, pero adrede la han alterado. La memoria de la historia entonces sufre lamentablemente de estos dos males. Vamos a pasarnos a otra idea. La naturaleza es infaliblemente exacta, dice Scott Elliot, y de una minuciosidad inacabable. La naturaleza, el orden de la naturaleza, es infaliblemente exacto y de una minuciosidad inacabable. Llegará un tiempo tan seguro como la posesión de los equinoccios en que el método literario se desechará como anticuado. Repito, llegará el momento en donde el método literario, que es el que estábamos hablando de la historia, se desechará como anticuado en todos los casos de obras originales. Muy pocas son aún las personas entre nosotros capaces de ejercer la clarividencia astral con completa perfección, las cuales no han sido aún llamadas a llenar funciones más elevadas en relación con el progreso humano, de las que la humanidad en general sabe hoy todavía menos de lo que el populacho indio entiende de los consejos de ministros. Muchos son los que saben lo que pueden hacer estos pocos y por qué proceso de educación y de propia disciplina han pasado persiguiendo ideales internos, entre los cuales la clarividencia es una sola de las posibilidades individuales, pero sin embargo forman una pequeñísima minoría en relación con el mundo oculto. Bueno, aquí está poniendo entonces en valor lo que es el relato clarividente. Y aquí se nos está hablando de razas. Vamos a empezar con la parte de Elliot que está ahí en la foto.
Y lo que va a hablar ahora del libro Eliot son de los tipos étnicos que había en aquella Atlántida, tipos étnicos. La Atlántida dice, en esta parte aquí junto a la foto de Eliot, la Atlántida, como veremos, se dice que fue habitada por razas rojas, amarillas, blancas y negras. Repito, la Atlántida, de acuerdo a lo que él analizó con Leadbeater, dice que fue habitada por razas rojas, amarillas, blancas y negras. Ahora bien, las investigaciones de Le Plongeon y de otros han mostrado que las poblaciones oscuras del tipo negro africano existían aún en tiempos muy recientes en América. Muchos de los monumentos de la América Central presentan en su decoro semblantes de negros y muchos de los ídolos allí encontrados son indudablemente representaciones de hombres de esta raza, con sus cráneos pequeños, gruesos labios y su cabello corto y lanudo. El Popol Vuh, que es el famoso libro maya, hablando de la primera morada de la raza guatemalteca, dice: hombres negros y blancos juntamente vivían en esta tierra feliz, en gran paz, hablando una misma lengua. Repito, el Popol Vuh, el gran libro, de los dos grandes libros de la cultura maya, el Popol Vuh y el Chilam Balam. En el Popol Vuh hay una parte que rescata Scott Elliot y dice que la primera morada de la raza guatemalteca dice: hombres negros y blancos juntamente vivían en esta tierra feliz, en gran paz. Bueno, un poco más abajo, el Popol Vuh continúa refiriendo como aquel pueblo que emigró del país de sus abuelos, cómo llegó a alterarse su lenguaje y cómo algunos pasaron al este mientras otros trasladaron al oeste. Es decir, des- ah, eh, estos pueblos son los sobrevivientes de lo que fue el hundimiento de esta gran cultura. Los que se fueron al oeste son los que están en América Central, de acuerdo a esto que está haciendo Elliot, y los otros se fueron a lo que fue el Egipto antiguo. El profesor Retzius, en su Smithsonian Report, acuérdense que hay un conocimiento smithsoniano y hay una universidad smithsoniana y hay un museo smithsoniano, bueno, considera que los primitivos dolicocéfalos de América están íntimamente relacionados con los guanches de las Islas Canarias y con la población de la costa africana del Atlántico, población a la cual Latham designa con el nombre de egipcio atlante. La misma forma de cráneo se encuentra en las Islas Canarias, al lado de la costa de África, que en las Islas Caribes, junto a la costa americana, y el color de la piel es en ambas poblaciones rojizo oscuro. Los antiguos egipcios se representaban a sí mismos como hombres rojos, del mismo aspecto que hoy se ve en algunas tribus de indios americanos. Ese es más o menos el texto en el que va trabajando Scott Elliot a lo que eran los antiguos pobladores atlantes. Y aquí aparece una foto con algunas razas desde el punto de vista del color. Vamos a la parte de arriba para hacer un poco de antropología. Existen pinturas y grabados, dice en la parte de azul, en muchas tumbas faraónicas de la época del Imperio Nuevo de Egipto, es decir, de 1550 y 1070 a.C., que hacen referencia de las cuatro razas conocidas por los antiguos egipcios. De izquierda a derecha, según el dibujo, aparecen los libios, los nubios, los sirios y los egipcios. Estas razas tienen además particularidades geográficas. Los nubios están todavía en el Alto Egipto y tienen ahí, y todavía existen, de hecho, cuando ustedes viajan a Egipto siempre está la posibilidad de hacer una excursión adicional a todo el pueblo nibio. Son personas de raza negra, de rasgos finos, son muy altos. Están los libios, los sirios y los egipcios. Bueno, y aquí aparecen lo que en las tumbas aparecen estas imágenes que ustedes pueden ver ahí, en donde están claramente diferenciadas las cuatro razas que conocían los egipcios. Son estas. Y el que quiera ver más estos temas, pues métase a fondo a verlos, porque es interesante simplemente como un relato histórico para poder acompañar la lectura de Scott Elliot. Vamos a brincarnos a Aristóteles. En el siglo siguiente, en su famosa Política, yendo más allá de lo que Hipócrates ya había dicho, porque Hipócrates tenía una manera de hablar de la etnología muy peculiar, en donde hablaba que había un determinismo medioambiental, cosa que sabemos hasta nuestros días que realmente es así, al señalar que el medio ideal en el que vivían los griegos, bueno, dice muchas cosas, Aristóteles toma a Hipócrates. Hipócrates piensa que las condiciones geográficas van a determinar mucho las diferencias etnográficas, sobre todo las fenotípicas. Las fenotípicas es decir, la manifestación física. Y en estas tenemos simplemente la coloración de la piel, que tiene mucho que ver entonces con las latitudes en las que cada una de las razas existe, en donde aquellas razas que tienen poca contacto con la luz solar, pues son más claras de piel y las que tienen más contacto con la luz solar son más oscuras. Eso ya decía Hipócrates. Entonces Aristóteles en su libro de Política se va más allá y dice que, bueno, es cierto que aparece un determinismo geográfico, pero además dice lo siguiente, señala que el medio ideal en el que vivían los griegos le predisponía a gobernar a los pueblos menos favorecidos por la naturaleza
y que al combinar sus mejores cualidades de los europeos y los asiáticos estaban capacitados para gobernar a la humanidad entera. Entonces se echaba flores a sí mismo y luego hablaba de una combinación para poder generar a través de esta combinación de razas, por así decirlo, lo que sería lo ideal, que serían los propios griegos, que estaban muy favorecidos por el propio clima, y luego algunas de las razas asiáticas. Esto obviamente es muy largo de explicar y muy, muy largo, y luego lo trabaja también San Agustín en la ciudad de Dios, de alguna manera, como para ver entonces lo que serían las ciudades con un desarrollo más orientado a lo animal, en donde pone a Babilonia, y las ciudades más orientadas a lo superior, que sería Jerusalén. Pero independientemente de cómo se desvía esto hacia ese carril, para no entrar mucho en detalle, quedémonos con que ustedes deben investigar lo que dice Aristóteles en su libro de Política y un poco antes lo que dice Hipócrates. Vamos a pasarnos a la parte tercera que dice François Bernier. Fue el pionero en acuñar el término raza. Antes no existía, en el sentido moderno, en su artículo Nouvelle Division de Terre para las diferentes especies de las razas de los hombres y de los habitantes. Y eso es casi prácticamente a finales del 1600. Y luego nos vamos a lo que nos interesa aquí, que es Leibniz, el famosísimo Leibniz, un filósofo que no necesita presentación, por lo muy conocido que es. A finales del siglo XVII creía que independientemente de las diferencias físicas y culturales, todos los seres humanos, si le quitamos la piel, somos prácticamente idénticos, somos una misma raza. Igualmente, Samuel Smith escribió en 1787, 100 años después, que las diferencias físicas fueron causadas por el clima. Regresó otra vez a la hipótesis hipocrática, y que todos somos esencialmente la misma raza, salvo algunas peculiaridades externas. Concluyó que los humanos son multivariables y que tratar de clasificarlos en razas es inútil e imposible, y tiene uno que recurrir a rasgos totalmente fenotípicos y por lo tanto que carecen de ninguna significación práctica. Bueno, ahora, la etnología considera un campo académico fiable, es una de las grandes materias que se estudian en antropología. A veces se concibe como un estudio comparativo de grupos humanos. El término etnología fue utilizado por primera vez por Adam Fresty Collar en la historia que él publicó acerca de lo que eran pues todos los seres humanos, sobre todo los oemitanes en Viena. La etnografía se separó de la literatura y del exoticismo hacia finales del siglo XVIII, con el fin del análisis de extranjeros desde un punto de vista todavía demasiado etnocéntrico. Aunque sea posible considerar a Levi Strauss, famosísimo, el capítulo de los ensayos que hizo de Montaigne sobre el canibalismo, como un texto precursor de la etnología. Es decir, ya se escribía mucho de las características de los pueblos sin que existiera realmente una ciencia que pudiera describirlo así. De hecho, pues Blavatsky, ¿se acuerdan cuando estuvo en India? Hizo todo un tratado etnológico cuando estuvo ahí en las Montañas Azules, con toda pues describió muchas de las características de las etnias que estaban ahí, muy en especial una de ellas. Igual es una literatura que hay que leerla porque es muy interesante las observaciones que ella hace acerca de esta etnia. Fue también durante la colonización europea cuando las ciencias etnológicas se diferenciaron de la literatura exótica, sinónimo a principios del XIX de la ciencia de la clasificación de las razas. El término de etnología se utilizó durante toda la primera mitad del siglo XIX, a veces se sigue utilizando hoy en día para designar las ciencias sociales que estudian a las diferentes sociedades llamadas primitivas, entre comillas. Los primeros etnólogos utilizaron documentos traídos por exploradores, militares, comerciantes y misioneros. Exploradores que hacían descripciones de lo que veían, militares cuando llegaban a lugares y podían tomar nota también, los que sabían por lo menos leer y escribir, los comerciantes y los misioneros. Toda investigación de campo conlleva inevitablemente una influencia sobre las personas observadas. Para minimizarlo, el sociólogo Roland Gritier formuló en el 2001 los 10 mandamientos de la investigación de campo relacionado con la etnología. Y esto es lo que hace más o menos la etnología. El que quiera ver con más detalle, entonces es toda una subciencia dentro de la antropología cultural, pero también como una parte, como un apéndice de la antropología arqueológica. Entonces, todo lo que es la cultura, cómo funciona la gente, cómo piensa la gente, cuál es la cultura folk, cómo se relacionan. Y entonces, para poder observarlo, hay una serie de mandamientos que pone Ronald Guillier, que son estos. Entonces, hay que conocer todo esto para ver con respeto y sin prejuicios, que es la parte más importante. Regresamos a Eliot. Antes de comenzar esta historia, ya más avanzado en la obra, dice, sin embargo, conviene hacer algunas indicaciones sobre la geografía de aquellas 4 épocas en las que él divide a la existencia del Atlántica.
El primer mapa representa la superficie de la Tierra tal como era hace 1 millón de años, cuando la raza Atlante estaba en su apogeo. 1 millón de años. Antes de la primera gran sumersión acaecida hace 800.000 años. Es decir, él está poniendo en la época de esplendor de 1 millón de años a 800.000, es decir, 200.000 años, de acuerdo a este relato. El continente de la Atlántida, como puede observarse, se extendía desde un punto, algunos grados al este de Islandia, hasta un poco más o menos el sitio de que hoy ocupa Río de Janeiro. En Río de Janeiro, cuando se descubrió por primera vez por los españoles que llegaron ahí, específicamente Magallanes, le llamó Bahía de Santa Lucía. Entonces, en toda la Bahía de Santa Lucía, desde ese punto más austral hasta el punto más el norte, que sería lo que hoy es Islandia, ahí está en este mapa. Vamos a observarlo. Está aquí entonces lo que es ahora América, como existe, y de este lado está Europa. Aquí está una parte de África y Sudamérica, y entonces el continente estaba, pues inundaba todo lo que era prácticamente el océano Atlántico. Y se metía en la tierra, es decir, entraba en lo que ahora es Bolivia, que podemos ver aquí, en esta zona donde está el Titicaca, baja a una gran parte bueno, el Mato Grosso brasileño también, de este lado, y luego un poquito al norte de Perú, lo que es Colombia, y luego sube por toda Centroamérica, una buena parte de México, y luego una buena parte también occidental de lo que es México y California. De hecho, en las 49 encarnaciones de Alcione se habla de que en algunas de esas encarnaciones el personaje vive en esa zona. Si ustedes leen esa obra, van a ustedes saber, cuando está hablando de una de las encarnaciones de Alcione, cómo en esa parte habitaba una cultura con cierto desarrollo, luego sube hasta esta parte de, de Alaska, y después las famosas islas estas aleutianas, que están también vinculadas con trozos de tierra de lo que antes fue la Lemuria. Del otro lado aparece lo que sería la isla, que sería la parte más alta de Atlantis, y con las dos zonas que luego vamos a ver un poco más adelante, llega lo que es la Gran Bretaña, y luego en la parte sur de lo que es Islandia. Bueno, y luego se extiende del otro lado, en la parte más oriental, a todo lo que es ahora actualmente la península ibérica, el norte de África, parte del Mediterráneo, una parte de Libia, Egipto, y hacia abajo lo que sería ya la parte de abajo de África, donde está Sudán y etcétera. Luego está la parte de Arabia y una buena parte de Asia. Ese era el mundo conocido, de acuerdo al primer mapa que nos puso este hombre. Entonces, hasta Río de Janeiro, en América del Sur. Desde Texas, cuyo territorio comprendía, así como el Golfo de México y los estados meridionales orientales de América, hasta el Labrador. La península del Labrador, como sabemos, es la península esta de Canadá, en donde entró por primera vez Cartier, una vez que descubrió lo que sería Montreal, que es en francés el Mont-Real, y fue el primero que navegó por este mar de San Basilio, y todo eso se llama Península del Labrador, o Tierra Nueva, lo que sea, Terra Nova. Bueno, entonces el territorio comprendía el Golfo Mexicano, los estados meridionales orientales de América, hasta el Labrador inclusive. Se alargaba a través del océano hasta las Islas Británicas, Escocia, Irlanda y una pequeña porción norte de Inglaterra formaban uno de sus promontorios, mientras que sus tierras ecuatoriales abarcaban el Brasil y toda la extensión del océano hasta la Costa de Oro, en África. Se ven también en este mapa fragmentos diseminados de los que algún día habían de ser continentes de Europa, África y América, así como los restos de un continente todavía más antiguo y en otro tiempo grandemente extendido, el de Lemuria, como ya vimos acá, que es lo que sería la parte de debajo de Alaska. Bueno, entonces de otro continente que antes hubo de haber sido sumergido, así como los restos del continente todavía más antiguo, en otro tiempo grandemente extendido, el de Lemuria. Asimismo se indican de color azul como los de Lemuria, los restos del continente hiperbóreo, todavía anterior al de Lemurio, anterior aún al último, que fue la morada de la segunda raza raíz. Y estas son las partes azules que están diseminadas en la parte de Tierra del Fuego, más o menos a la altura de lo que sería Valdivia, más o menos hacia adentro, la isla de Juan Fernández, todavía un poco más lejos de lo que sería ya la isla de Pascua. Y en la parte central, más o menos a la altura de Hawái, pues todo lo que era Lemuria, que aparece en azul, también en la parte de Sudáfrica, este, aquí la isla de Madagascar, Australia, etcétera. Bueno, esos son los mapas, el primer mapa que nos pone Scotelio. Vamos con el segundo mapa. Según se verá por el segundo mapa, la catástrofe de hace 800.000 años que ahí nos dejó operó grandes cambios en la distribución de tierras en el globo. El gran continente aparece despojado de sus regiones septentrionales y el resto quedó roto.
El continente americano, entonces, en vías de crecimiento, está separado por un brazo de mar en su tronco, el continente Atlante, y ya este no comprende tierra alguna de las que hoy existen, sino que ocupa gran extensión del Atlántico, desde los 50 grados de latitud norte hasta unos pocos grados al sur del Ecuador. Los hundimientos y elevaciones en otras partes del globo habrían sido también considerables. Las islas británicas, por ejemplo, forman ya parte de una inmensa isla que abraza también la península escandinava. En el norte de Francia, todos los mares comprendidos entre estos territorios y alguna parte de los mares exteriores. Las dimensiones de los restos de Lemuria han disminuido, mientras que Europa, África y América han aumentado en extensión. Y aquí aparece entonces, después de este primer gran hundimiento, cómo queda el mapa. Entonces hay como grandes espacios, hay grandes espacios eh, en donde ya la parte, acuérdense que la parte continental que aparece en la parte de abajo no es la que existía. El mapa es el mapa que está en rojo y en azul. Entonces, la nueva fisonomía del mundo, de acuerdo a lo que dice Scott Elliott hace 800.000 años, es esta, lo que vemos en rojo. Lo que sería Alaska, pues, es una especie de isla que está en el norte, luego todo Estados Unidos y una parte de Canadá y de México aparece como una parte continental, sin la forma que tiene actualmente, y esto baja hacia toda la parte que tiene que ver con lo que es Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, una buena parte de Brasil, un trozo de Bolivia, y luego del otro lado, pues prácticamente toda África y todas las partes de Asia que conocemos en la actualidad. Bueno, ese es el segundo mapa. El tercer mapa muestra los resultados de la catástrofe de hace cerca de 200.000 años, con excepción de los rompimientos en los continentes atlántico y americano y de la inmersión del Egipto. Se observará cuán menor importancia relativamente fueron los hundimientos y elevaciones de terrenos en esta época. Y ciertamente el hecho de que esta catástrofe no ha sido considerada siempre como una de las grandes aparece bien claro de la cita que hemos hecho en el libro sagrado de los guatemaltecos, donde solo se mencionan tres de aquel grado. Ese libro sagrado de los guatemaltecos, obviamente es el libro maya del Popol Vuh. Sin embargo, la isla escandinava parece ya unida al continente. La Atlántida se ha partido en dos islas, las cuales llevaron los nombres, ya habíamos visto, de Ruta y Daitia. Entonces tenemos aquí Ruta de este lado y Daitia abajo, entre lo que sería África y América del Sur. Pero ojo, los continentes que aparecen abajo no son los que está dibujando Elliot. Elliot lo que está dibujando es cómo era la Tierra y aquí aparece entonces en rojo lo que había quedado de la Tierra. Y estamos en Ruta en la parte de arriba y Daitia en la parte de abajo. Bueno, ese es el mapa del mundo de acuerdo a esto, hace 200.000 años. Los efectos estupendos de la convulsión acaecida hace 80.000 años están de manifiesto en el cuarto mapa. Aquí ya vamos a hablar del cuarto mapa. Daitia, la más pequeña y meridional de las dos islas susodichas, ha desaparecido del todo, se hundió. Y de Ruta queda solamente una isla relativamente pequeña, que es Poseidonis o Poseidón. Este mapa fue hecho hace 72.000 años y representa sin duda con exactitud la superficie terrestre desde este periodo en donde acaecieron menores mudanzas. Y aquí está pues ya prácticamente lo que es el continente americano, con la diferencia que la bahía de Hudson, que está en la parte de arriba de Canadá, sí estaba cubierta de tierra. Aparece Poseidonis, pues ya muy pequeñita, que es una isla grande entre lo que sería América y Europa y África. Y aparece pues todo, prácticamente todo lo que es el desierto del Sáhara, que está hundido, y bueno, el resto de lo que sería Asia, África, y es un mapa muy parecido al mapa que tenemos actualmente. Todo el rojo abarca pues el mapa moderno que conocemos del mundo, del mapa mundo. Bueno, nótese que los contornos terrestres habían comenzado entonces a tomar ya en general la apariencia que hoy día tienen, aunque las Islas Británicas estaban aún unidas al continente europeo. Nótese aquí que entonces el Canal de la Mancha o Canal Inglés no existía. Bueno, el mar Báltico no existía, también estaban pegados. Y el desierto del Sáhara formaba parte del lecho del océano. Debemos hacer una somera referencia de los manús, asunto místico y extremo como preliminar necesario a la explicación del origen de la raza raíz. En la conferencia 26 de la Sociedad Teosófica de Londres se trató de la obra que estos seres sublimes llevan a cabo. La cuarta abraza no solo el plan de los tipos de todo el Manvantara, sino también la dirección asidua de la formación y enseñanza de cada raza raíz. La siguiente cita se refiere a esta labor. Hay también un manús, cuyo deber consiste en actuar del mismo modo respecto a cada raza raíz en cada planeta de la ronda. Un manú, simiente de la especie humana tras el progreso del tipo que sucesivamente corresponde a cada raza, y otro manú, que es
y la raíz, se encarna realmente en la nueva raza como guía y maestro para dirigir el desarrollo y asegurar su mejoramiento. Más adelante hablaremos del tema de los manús para poder explicar con más detalles. Y ahora vamos a ver un video sobre, ya vimos Critias, ya vimos de qué se trata, ya hemos visto bastantes temas. No lo voy a poner todo porque es muy largo, pero voy a poner una parte y ya ustedes lo pueden bajar, o Chuy, si nos hace favor entonces de bajarlo, para que ustedes puedan verlo con calma, pero para tener más idea de lo que sabemos de la Atlántida desde varios enfoques, aunque el enfoque más serio, o más seguramente más serio de esto, es el enfoque que acabamos de ver de Scott Elliott. Nos pasamos entonces a un video que alguien hizo para poder entender un poco con imágenes lo que era el continente perdido de la Atlántida. Déjenme ponerle el... Diálogo de Critias de Platón, versión completa. El diálogo retoma la charla anterior del diálogo de Timeo. Quien expone el tema de la Atlántida es Critias y lo hace ante Sócrates, Timeo y Hermócrates. Timeo. Contento Sócrates, como si descansara de un gran camino, me despido ahora con alegría de la travesía del discurso. Al Dios que en la realidad nació hace mucho tiempo, mas acaba de hacerlo en nuestro relato. Le pido que preserve lo expuesto de manera correcta y que, si respecto de algo, sin quererlo, desafinamos, nos dé el castigo adecuado. Un castigo justo es ordenar al desordenado. Entonces, para que, en lo que resta, nuestros discursos acerca de los dioses sean correctos, le pedimos que nos dé la ciencia como el más perfecto y el mejor de los remedios. Después de estos ruegos, dejamos a Critias, según lo acordado, el discurso siguiente. Critias. Bien, Timeo, lo acepto, pero también haré como tú al principio, cuando pediste excusas porque ibas a hablar de temas importantes. Solicitaré lo mismo ahora, y creo que merezco obtener una indulgencia aún mayor en los temas que he de tratar. Aunque estoy prácticamente seguro de que voy a hacer una petición pretenciosa, y más descortés de lo debido, es preciso que la haga. Pues, ¿quién se atrevería a afirmar con cordura que tu exposición no ha sido acertada? Sin embargo, yo, de alguna manera, debo intentar demostrar que, por ser más difícil, lo que voy a tratar requiere una benevolencia mayor. Ciertamente, Timeo, cuando se dice a los hombres algo acerca de los dioses, es más fácil dar la impresión de hablar con suficiencia que cuando se nos habla sobre los mortales. En los temas ignorados por el auditorio, su inexperiencia y su completa ignorancia en ese campo facilita enormemente la tarea al que va a exponer algo acerca de ellos. Sabemos que tal es nuestra disposición respecto de los dioses. Acompañadme en el siguiente razonamiento para que os muestre con mayor evidencia lo que quiero decir. Todo lo que decimos es, necesariamente, pienso, una imitación y representación. Consideremos la representación pictórica de cuerpos divinos y humanos desde la perspectiva de su facilidad o dificultad para dar a los espectadores la impresión de una imitación correcta, y veremos que en el caso de la tierra, las montañas, los ríos, el bosque, todo el cielo y todo lo que se encuentra y se mueve en él, en primer lugar, nos agrada si alguien es capaz de imitar algo con un poco de exactitud. Además, como no sabemos nada preciso acerca de ellos, ni investigamos ni ponemos a prueba lo pintado, nos valemos de un esbozo impreciso y engañoso. Contrariamente, cuando alguien intenta retratar nuestros cuerpos, como percibimos claramente lo deficiente a causa de la continua familiaridad de nuestra percepción, nos volvemos duros jueces del que no ha logrado una semejanza total. Es necesario comprender que lo mismo sucede con los discursos, que nos agradan los temas celestes y divinos, incluso cuando son expuestos con escasa verosimilitud, pero que analizamos minuciosamente los mortales y humanos. Respecto de lo que vamos a exponer ahora sin preparación alguna, hay que perdonarnos si no podemos reproducir exactamente lo apropiado, pues debemos pensar que no es fácil, sino difícil, representar a los mortales de manera adecuada a la opinión de los otros. Digo todo esto, Sócrates, porque quiero advertíroslo y pediros no menos indulgencia, sino más en lo que expondré a continuación. Si os parece que solicito el presente con justicia, dádmelo de buen grado. Sócrates, ¿por qué no íbamos a dártelo, Critias? También al tercero, Hermócrates, otorguémosle lo mismo, pues evidentemente, dentro de poco, cuando le toque hablar, lo solicitará como vosotros, para que comience de otra manera y no se vea obligado a repetir.
Hable en ese momento convencido de que ya dispone de nuestra indulgencia. Mas a ti, querido Critias, te haré conocer antes el pensamiento del público. El poeta anterior ha logrado ante él muy alta consideración, de manera que necesitarás mucha indulgencia si quieres tomar el relevo. Hermócrates. Me prometes lo mismo que a este Sócrates. Mas hombres sin valor nunca alcanzaron una victoria, Critias. Por tanto, debes abordar la exposición con valentía, y después de invocar al peán y a las musas, mostrar y celebrar a los antiguos ciudadanos en su bondad. Critias. Como estás en las filas posteriores, querido Hermócrates, y tienes a otro por delante, eres aún valiente. Dentro de poco, se te hará evidente cómo es esto. Pero debo obedecerte cuando me consuelas y das ánimo e invocar, junto a los dioses que mencionaste, a los restantes y, especialmente, a Mnemósine, porque casi todo lo esencial de nuestro discurso se encuentra en el dominio de esta diosa. Pues si recordamos suficientemente y proclamamos lo que dijeron una vez los sacerdotes y Solón trajo aquí, casi tengo la certeza de que este público será de la opinión de que hemos cumplido adecuadamente lo que es debido. Debo hacerlo ya y no dudar más aún. Ante todo, recordemos que el total de años transcurridos, desde que se dice que estalló la guerra entre los que habitaban más allá de las columnas de Heracles y todos los que poblaban las zonas interiores, es de 9000. Ahora debemos narrarla en detalle. Se decía que esta ciudad mandaba a estos últimos y que luchó toda la guerra. A la cabeza de los otros estaban los reyes de la isla de Atlántida, de la que dijimos que era en un tiempo mayor que Libia y Asia, pero que ahora, hundida por terremotos, impide el paso, como una ciénaga intransitable, a los que navegan de allí al océano, de modo que ya no la pueden atravesar. En su desarrollo, la exposición del relato mostrará singularmente en cada caso lo que corresponde a los muchos pueblos bárbaros y a las razas helenas de entonces. Pero es necesario exponer al principio, en primer lugar, lo concerniente a los atenienses de aquel entonces y a los enemigos con los que lucharon, las fuerzas de guerra de cada uno y sus formas de organización política. De estas, hay que preferir hablar antes de las de esta ciudad. En una ocasión, los dioses distribuyeron entre sí las regiones de toda la tierra por medio de la suerte, sin disputa, pues no sería correcto afirmar que ignoraban lo que convenía a cada uno, ni tampoco, que, a pesar de saberlo, intentaban apropiarse unos y otros de lo más conveniente a los restantes por medio de rencillas. Una vez que cada uno obtuvo lo que le agradaba a través de las suertes de la justicia, poblaron las regiones, y después de poblarlas, nos criaban como sus rebaños y animales, como los pastores hacen con el ganado, solo que no violentaban cuerpos con cuerpos, como los pastores apacientan las manadas a golpes, sino como es más fácil de manejar un animal. Dirigían desde la proa. Actuaban sobre el alma por medio de la convicción como si fuera un timón, según su propia intención, y así conducían y gobernaban todo ser mortal. Mientras los otros dioses recibieron en suerte las restantes regiones y las ordenaron, Hefesto y Atenea, por su naturaleza común, su hermana por provenir del mismo padre y porque por amor a la sabiduría y a la ciencia se dedicaban a lo mismo, recibieron ambos esta región como única parcela, apropiada y útil a la virtud y a la inteligencia por naturaleza. Implantaron hombres buenos, aborígenes, e introdujeron el orden constitucional en su raciocinio. De estos se conservan los nombres, pero sus obras y hazañas desaparecieron a causa de las destrucciones que sufrieron los que las heredaron y por la gran cantidad de tiempo transcurrido desde entonces. En efecto, los que en cada ocasión sobrevivían, como ya fue dicho anteriormente, eran cerriles y analfabetos, de modo que solo se habían enterado de los nombres de los gobernantes del país y además de estos, de muy pocas hazañas. A sus hijos les pusieron los nombres porque les agradaban, aunque no conocían las excelencias y las leyes de los anteriores, con excepción de algunos oscuros relatos sobre individuos particulares. Bueno, si quieren verlo, es largo. Luego va a entrar en mucho detalle todo lo que es el diálogo de Critias. Pueden auxiliarse también leyendo el diálogo de Critias y después viendo el video. Y lo que está haciendo es reproducir la forma en la que en el diálogo se va, poco a poco Critias se va metiendo en el detalle. Y poco a poco es largo, es largo, por eso nada más les pongo una parte, pero les voy a dejar ahí a través de Chuy lo que es el video este para que ustedes puedan verlo en casa con calma.
Y con eso cerramos entonces lo que es un repaso no es una clase de Atlántida, es simplemente hablar de lo que hizo Scott Elliot, hablar de la ayuda que tuvo Leadbeater, que le dio Leadbeater para que pudiera salir esta obra, y luego hablar pues de la parte de Critia y el Timeo, y con eso tenemos ya una idea de este continente, para que como teósofos podamos profundizar en la medida en la que todos seamos capaces de buscar las citas apropiadas y poder imaginarnos cómo era aquella historia en donde se habla entonces de la existencia de este gran continente. Nos falta todavía el hundimiento de la última parte. La última parte que es el Poseidonis, que ya deja a la geografía del mundo tal como la conocemos hoy en día. Bueno, cerramos la parte de Atlantis y nos vamos a pasar ahora a la carta 116 y 117. Seguimos avanzando. Estas son cartas muy pequeñitas, la 118 también, la 119, y luego vamos a entrarnos un poco aquí va a venir un tema de Darwin cuando lleguemos a esta parte, pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces nos quedamos acá. Voy a poner voy a dejar de compartir para poder pasar a la parte de las preguntas. Y continuamos la próxima sesión con la carta 116. Dejo de compartir y denme un momentito para poner la señal aquí de donde nos hemos quedado. Vamos a ver, aquí está. Bueno, preguntas, dudas, comentarios o cosas que quieran ustedes agregar. Ya habíamos hablado que íbamos a hablar de Atlántida, ¿se acuerdan? Lo hablamos con más detalle y por eso les hice esta preparación. Hablando de Scott Elliot, que hay mucho también que se puede analizar de su historia, porque es una historia muy peculiar, y de cómo se hace teósofo, y de las ventajas de que se haya hecho teósofo, y de el ofrecimiento que hizo entonces de Twitter para completar esto. Ángela, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice alguien por ahí. No, dos aportaciones pequeñitas para los que les interese. Hay un libro que se llama El Sistema Solar de Arturo E. Powell, y aquí dice de el antiguo Perú, como se habló de los toltecas, de las razas y eso. Dice que la civilización del Perú hacia el año 12.000 antes de Cristo se parecía mucho a la del Imperio Tolteca en su cenit, y de hecho era un intento de revivir, aunque por supuesto una escala mucho más pequeña, la civilización tolteca original. Bueno, y en el tomo 3 de la Doctrina Secreta de la Kier, página 218, para los que les interese, hay un título que dice Los hijos de Dios y la isla sagrada. Ahí hay mucho de la Atlántida, de las razas y por qué la caída de la Atlántida. Y en el libro de eso que les leí del libro de Powell, eso, esa tomada del hombre, de dónde vino y hacia dónde va, que es un libro de Leadbeater, que dice mucho y tiene relación con las 49 vidas de Alcione, para los que quieran seguir buscando sobre la Atlántida y todo eso. Gracias, eso era todo. Excelente, todo, excelente. Y el video me pareció muy hermoso, la vista, los Sí, edificios. sí, el video es muy bonito, pero es muy largo. Se los voy Muy a dejar ahí largos. para que lo vean en casa. ¿Eh? Y como es el diálogo, entonces hay que poner mucha atención e irlo siguiendo porque está describiendo el que hizo el video, está describiendo el diálogo y eso lo hace un poco más, pues más difícil, requiere más concentración. Gracias por la recomendación. Ojalá Chuy pueda bajar los libros, el de Powell y el otro que comentaste. Y de los toltecas, en el caso de México, están los famosos gigantes de Tula, que ya hablaremos si quieren. La próxima les puedo pasar unas imágenes de este lugar que está muy cerca de la Ciudad de México, donde Y hay de la unas isla, figuras Blavatsky gigantescas. también habla en el tomo 3 Mm. lo que ha quedado de tanto de Atlántida como de Lemuria. Por ejemplo, la isla de Pascua Isla de Pascua, era Isla un de Manuel. reducto Mm. así, las Canarias, el Cabo Verde y bueno, algunas cosas muy interesantes que ella dice allí en la otra secreta, está en el tomo 3, así que pueden buscar. Y que sí, los gigantes, los lemurianos eran gigantes en realidad, y en la Biblia incluso dice habían gigantes en esa época. Aquí están los Gracias. gigantes de Tula. Son figuras en piedra muy altas, muy grandes, similares a las de Rapa Nui,
de, La isla de de Pascua, sí. Pascua. la isla de Pascua. Bueno, es, pues nos pusimos muy antropológicos en estas sesiones, pero bueno, salió el tema por el Scott Elliot. Félix, gracias, gracias Ángela, como siempre, muchas gracias. De nada. Bueno, pues comentar que en Lima, la capital de Perú, pues que estuvimos hace ¿Ica? bastantes años en un museo que era particular de alguna universidad y que había que pagar bastante de la entrada y eso me ha recordado Lourdes porque yo ya no me acordaba. Y allí hay figuras de todas las razas, o sea, miles de figuras talladas en barro, o sea, hechas en barro, y ahí aparecen todas las razas. Claro, pues ese museo pues seguramente tendrá una antigüedad bastante notable, vamos, que no me acuerdo yo ahora, ¿no? Y cómo pudieron recopilar o reproducir todas esas imágenes o por dónde pasó toda esa gente para que ese museo esté ahí con todas esas figuras, con todos esos detalles orientales, occidentales y de todas las razas, ¿no? Era- eh, Eran figuras pequeñas, o sea, no eran ni tamaño, pues como podían ser unas estatuas de 10 centímetros como máximo, ¿no? Y eran de cuerpo entero, ¿no? Pues como curiosidad y como mm, que si alguien va por Lima, pues que tal vez podría ser interesante pues hacer una parada por estos sitios, ¿no? Sin más, o sea que, bueno. Gracias, gracias Félix. Y sí, lo que comentaba Ángela, en antropología, por lo menos en antropología cultural, se ven las relaciones entre dos regiones geográficamente muy distantes a través de la cerámica. Es como se ve la influencia de una sobre otra y luego ya se especula sobre quién fue primero, sí, sí, a través del comercio, a través de los militares. Bueno, y así es como los antropólogos van construyendo. Hay libros muy bonitos de eso. El estudio del hombre de Ralph Linton es una obra clásica donde se habla un poco del método que es muy bonito. Yo tuve la suerte de estudiar antropología, hice un máster de antropología hace muchos años y me metí más a la antropología cultural. Y de Otto Greenberg, tuve maestros extraordinarios. Y luego ya cuando te pasas a teosofía, pues se le das una profundidad mucho mayor de lo que la antropología puede avanzar, como yo lo bien lo decía Blavatsky. Los museos, hay que ir a los museos cuando viajemos. Félix va a ir dentro de poco a Perú, entonces nos puedes hacer una descripción fotográfica cuando llegues ahí y la puedes compartir para que la veamos todos una vez que regreses de tu viaje, Félix. Sería muy bueno que nos, Bueno, lo que pasa es que no creo que está en la agenda ver ese museo, pero bueno, igual si vemos alguna cosa, pues sería posible compartir, sí. bueno, pues muy bien. Gracias, Félix. De nada, Isabel, un placer. Sí, yo solo comentar que le he enviado a Chuy por el chat un enlace del libro Lemuria que lo he sacado de la Sociedad Teosófica de Puerto Rico, del Scott, de Scott, William Scott. Sí, es el que tiene los mapas al final, De los Lemuria, sí. el Lemuria. Lo tiene Chuy en el chat si queréis compartirlo. Pues muchas Pues gracias. Muy bien, nada, gracias. Y se los comparto. vale. Bueno, y yo le mando a Chuy el video por si Gracias, Chuy. no lo has encontrado, Mm. Chuy. Pero sí, como yo los tengo bajados, te lo mando a ti y va a ser más fácil que lo subas también o lo Ok, compartas. sí, se andaba buscando los libros, pero no los encuentro. Voy a seguir buscándolos ahorita los que comentó Ángel. Ok. Bueno, chicos, pues muy bonita el tema de la Atlántida, ¿no? Siempre llama mucho la atención, genera mucho debate, pero Mm. hace volar la imaginación y además nos indica lo que nos espera. Ye- Lo bueno es que ahí donde vivimos nosotros está a Mm, 2.200 metros de altura, entonces a lo mejor se convierte en una pequeña islita, no estamos tan preocupados como los que mm, viven a nivel del mar. mm. Es broma. Enrique, los maestros dicen también en sus cartas que los continentes se hunden y luego se alzan de nuevo. O sea Sí, que Sí, han habido varios continentes, ¿no? Nosotros sí, estamos nombrando un continente, dos continentes, pero que han habido muchos. Y y eso se lo mueve, dicen, creo, allí en el video o mm, en un lugar. y se Tú mueve lo la tierra. dijiste. Lo que Ajá. antes era el Ecuador, ahora subió ahí con lo que es Noruega.
Por eso es tan florida la cultura, toda la parte, Nórdico. sí, los nórdicos tienen una cultura tan impresionante desde el punto de vista ocultista. Y sí, todo eso tenemos que bucear en la teosofía, nos va a dar mucho más idea de lo que nos puede dar todas las limitaciones que tiene la antropología. Y al final es lo mismo, somos buscadores, no tenemos las habilidades que tiene Leadbeater ni los demás, pero podemos leer a las personas que pudieron beber de ellos y echar a volar la imaginación y luego ir a apoyarnos con los diálogos, porque en los diálogos también hay mucha información importante. Pero bueno, tuvimos un pequeño descanso para entrar en la Atlántida. Como era nada más una clase de una hora, pues la pude recortar lo más que pude, pero el libro está ahí para que lo lean con Ya. calma, la tranquilidad de su hogar, y ya lo leen, se lo tiran, lo debaten, lo disfrutan, y lo mismo con el caso del video. Pues muchas gracias a todos, chicos, por mantenerse atentos a lo que vemos aquí en esta clase, y nos vemos la próxima clase y continuamos con el resto de las clases.